Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente, con Renato Álvarez. 21, la UNESCO señala que la celebración será muy especial porque se cumplen 10 años desde que se ha creado este día y adicional se rinde un homenaje a los más de 110 años de existencia de la radio. Emisoras Unidas ha diseñado una estrategia importantísima para sumarse a esta celebración bajo el concepto de Yo amo a la radio, un sentimiento que comparten las audiencias y quienes trabajan en el grupo radial más importante de Honduras. La radio. La radio, a mí me fascina la radio, me encanta la radio. Trabajé 20 años en la radio. Y cuando salí de la radio, recuerdo el último día que me despedí de Radio América, porque coordinaba algunos de los noticieros. Luis Edgardo Vallejo coordinaba El Minuto, que es el noticiero más importante, y yo los otros noticieros. Prometí que mis días finales serían en la radio, que volvería a la radio. Y lo sigo manteniendo. Creo que mis días finales en los medios de comunicación comercial serán en la radio. Ya después hay un mundo digital que presenta una gran cantidad de opciones para poder seguir ejerciendo el periodismo. Pues bien, Emisoras Unidas se une a la celebración del Día Mundial de la Radio, fecha proclamada en el 2011 por los Estados miembros de la UNESCO y adoptada posteriormente por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es así como el 13 de febrero se convirtió en el Día Mundial de la Radio y aquí nos estamos anticipando a celebrarlo. Vamos a tener unos 10 minutos de invitado en los próximos minutos al gran comunicador de La Voz de América, Tony Cano, con motivo de esta importante fecha. Pero déjenme presentarles el tema central que tendremos hoy aquí en el programa y que lo comparto de inmediato con la joven periodista Gabriela Andino. Gabrielita, buenos días. Muy buenos días, licenciado. Muy buenos días a nuestros televidentes. Así es, de inmediato le damos a conocer el tema de este día para que participe con nosotros y el panel de lujo que se encuentra hoy en Frente a Frente. El crimen de Keila Martínez conmociona a Honduras y estremece a la Policía Nacional. Este es el tema que planteamos en nuestras redes sociales, @FrenteAFrenteHN en Twitter y Facebook, para que comente y participe con nosotros. El crimen de Keila Martínez conmociona a Honduras y estremece a la policía. El tema de hoy en Frente a Frente. Voy a hacer este programa con mis distinguidos panelistas esta mañana. Doña Migdonia Ayestas, directora del Observatorio de Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a quien agradezco, como siempre, su gentileza de aceptar las invitaciones de Frente a Frente. Gracias, Migdonia. Muchas gracias Buenos por días. invitarnos. Igual a la exdirectora del Departamento de Medicina Forense del Ministerio Público, la doctora Yulisa Villanueva. ¿Qué tal su papá, don Eduardo Villanueva? Muy bien, Renato. ¿Y su madre? Están también muy bien. Ahí recogiditos en la casa. Ahí estén, gracias a Dios no se han enfermado. Sin salir mucho a la calle. Correcto. Y si salen con mascarillas. Así es, siempre con todas las medidas de bioseguridad, mis padres se aseguran, al igual que el resto de la familia, gracias a Dios no nos hemos contagiado ninguno. Y usted y la abogada, me imagino, cuidaditos salen a las calles sin mascarillas. Ah, no, claro. O ellos son los que las presionan a ustedes para que se cuiden. No, nosotros damos el ejemplo y sobre todo los médicos. Sí. Así es. Gracias por estar aquí, doctora. Gracias a usted por invitarme. El abogado y criminalista Gonzalo Sánchez, también presente esta mañana, con su mascarilla. Si antes había un poquito de liberalidad, esa liberalidad de no ponernos las mascarillas se ha terminado. Porque este enero ha sido bárbaro y no digamos el comienzo de febrero. Así que es responsabilidad de todos nosotros no contagiarnos y procurar y evitar también que se contagien otros por responsabilidad nuestra. También el abogado penalista don Luis Romero nos acompaña esta mañana aquí en el programa. ¿Qué tal? ¿Cómo está, abogado? Muy buenos días, don Renato. Mucho gusto. Buenos Es días, un placer. hondureño. Y vamos a tener en los próximos minutos a la madre y hermana
de la joven universitaria que murió en una celda de la policía en La Esperanza, Intibucá. Doña Norma Rodríguez, que es la mamá de Keila, y Nancy Martínez, la hermana de Keila. Todo esto en unos minutos después de la primera pausa comercial aquí en Frente a Frente. Bueno, tenemos algunos problemitas con la conexión de Tony Cano desde Washington para hablar del Día Mundial de la Radio el próximo 13 de febrero. Pero vamos a ver si en el transcurso del programa lo solventamos para tenerlo a él. Comencemos entonces con el debate de este tema. Y la muerte de la señorita universitaria del último año de enfermería, Keila Martínez. Ella fue detenida, llevada a una posta policial y la controversia surge cuando la familia y muchas personas afirman que ella fue asesinada dentro de la posta policial. Los argumentos de la policía han sido que ella se suicidó y entonces aquí surge la controversia. Voy a iniciar con la exdirectora del Departamento de Medicina Forense, Yulisa Villanueva, para que nos explique los primeros elementos que hay alrededor de la muerte de esta joven universitaria que ha generado mucha movilización social en el departamento de Intibucá y sobre todo en La Esperanza. Doctora. Muy buenos días, Renato. Creo que es importante sentar un precedente. Este es un caso emblemático de connotación nacional, porque nos pone en manifiesto el apoyo que tiene el efecto de la presión social, la presión mediática y sobre todo el apoyo a una familia por parte de asociaciones de derechos humanos y CONAPREV, el Mecanismo Nacional contra la Tortura y Tratos Crueles. Quiero expresar que las presiones fuertes e intensas que han generado todos estos participantes sobre el ente inquisidor, o es decir, el ente que acusa, ha generado que en menos de 48 horas hayan respondido y hayan hablado el Ministerio Público de una manera sorprendente porque casi nunca lo han hecho y sobre todo en casos que están bajo el tema de investigación. Quiero expresarle como exdirectora nacional de Medicina Forense, patóloga y experta en el área, que la familia ha solicitado y solicitó en todo momento el apoyo y que el hecho también de que existan veedurías en las cuales la familia ha perdido la credibilidad ante los entes que investigan, solicitó mediante el artículo 13 al CONAPREV también una pericia alternativa. Quiero dejar claro esta situación porque es un caso emblemático. Yo creo que todos deben de conocer aquí que cuando los casos se tienen que resolver, se pueden resolver perfectamente también, no solo con la pericia del Ministerio Público, sino que el derecho internacional a saber, porque hay derecho internacional que lo puede a usted apoyar para saber, así como también con CONAPREV, si usted pone una denuncia, alternativamente y puede generar una investigación. ¿Por qué digo esto? Porque en Honduras se cree que la información o la investigación, si bien es cierto, es dirigida por el Ministerio Público y por Medicina Forense, no quiere decir que no existe la posibilidad de trabajos alternos investigativos o trabajos complementarios que pudieran en algún momento generar un contraperitaje. Digo esto porque la familia así lo solicitó y en ese momento creo que las presiones también de los contraperitajes han incidido para que haya resultados de parte del Ministerio Público. Es realmente indignante lo que está ocurriendo alrededor de la muerte de Kenia, porque claramente se trata de una muerte bajo custodia, una muerte que estaba alrededor de una celda, es decir, que la gente debe de entender que cuando va a una celda o está detenido, tiene que haber una garantía por parte de los entes del Estado de garantizarle primero el cuidado y posteriormente pues asegurarle su vida. Pero las irregularidades constantes que estamos viendo en el manejo de la custodia de los privados de libertad es alarmante en Honduras,
puesto que no hay garantías de esto y existe en las instituciones del Estado una infiltración de un modus operandi siniestro, yo lo llamaría, lo llamo así, cínico, que está frente a nosotros acabando con las personas, quitándoles su derecho a la vida y asesinándolos frente a nosotros. En el caso de que hoy nos ocupa de Keila Martínez, es claro lo que ha sucedido ahí. Bajo ningún punto he tenido la oportunidad de tener acceso a información confidencial y obviamente bajo ningún punto puede concluirse de que esto se trata de un suicidio. Categóricamente se lo dijo al pueblo hondureño y lo comparto con ustedes. Es imposible que Keila se haya suicidado. Es importante establecer que cuando la investigación criminal se colabora, es colaborativa, es rápida, es oportuna, todos sus actores trabajan en ese articulado, hay resultados positivos. 48 horas les dije que podían ser necesarias simplemente con ir a la escena del crimen, la cual fue modificada desde el inicio, y revisar ese cuerpo nos íbamos a dar cuenta de lo que sucedió. El Ministerio Público dijo que murió por asfixia mecánica. Es decir, aquí hubo para usted homicidio. Usted tiene la certeza que esto fue homicidio, que no fue suicidio. Correcto, Renato. Obviamente, cuando nosotros estamos frente a asfixias mecánicas, podríamos entonces categorizar el mecanismo de muerte de dos formas. Podría ser accidental, si usted se asfixia con una carne, por ejemplo, un objeto extraño, o podría ser suicida si usted decide ahorcarse o la sumergen, por ejemplo, en una piscina y usted no sabe nadar, pero en este caso es una asfixia mecánica relacionada con un estrangulamiento. ¿Hay evidencias de eso? Hay evidencias de lesiones en el cuerpo de la víctima que nos están señalando que esta joven fue estrangulada y que inclusive murió rápidamente, Renato. Basta con comprimirle el cuello, ya sea con el brazo antebraquial, braquial o con una mano fuerte de una mujer que probablemente fue sometida a la brutalidad y a la tortura, para que usted de manera rápida, en menos de un minuto, muera. La compresión que se ejerce sobre las estructuras vasculares del cuello bastan con 30 a 45 segundos para matarlo. Estoy segura y plenamente convencida que en el caso de Keila, esta joven fue sometida e inclusive casi les podemos garantizar que ha sido torturada. Hay evidencias fuertes de que la muerte bajo custodia de Keila nos salta a un comunicado irresponsable por parte de la policía que aseguró que se trataba de un suicidio, como suele ser siempre, puesto que establecen mediante malas interpretaciones o de forma rápida y efímera cuestionamientos o aseguramientos que no están apegados a la verdad. ¿Comparte usted este criterio, abogado y criminalista Gonzalo Sánchez, o difiere de los mismos? Para la abogada Yulisa Villanueva, para el Ministerio Público, murió por asfixia mecánica la señorita Keila Martínez, hubo torturas previas, afirma, y no hay razones para sustentar que la muerte de ella fue vía suicidio. ¿Abogado? Bien, muy buenos días. Primero, solidarizarme con la familia de Keila, ¿verdad? Por la muerte de esta muchacha. Y bueno, comparto algunos criterios de la doctora con mucho respeto, la conozco, sé que es una excelente profesional. Sin embargo, Renato, la experiencia que yo he tenido tanto en los tribunales de justicia, en la fiscalía, que estuve también en la policía y en la Corte Suprema de Justicia, me han llevado a mí siempre, cuando estuve como investigador, a ser muy cauteloso para poder yo emitir un criterio a priori. Soy enemigo de eso. ¿Por qué? Recuerdo de dos muchachos que fueron de aquí de Francisco Morazán, de un pueblo de acá, fueron capturados por la policía y se presentó requerimiento fiscal contra ellos por un delito de violación. Llegaron a la Penitenciaría Nacional y allá le introdujeron en la vía anal
instrumento a uno de ellos y al otro él murió ese muchacho y el otro lo contagiaron de VIH porque también lo violaron. Resultó que posteriormente en el juicio se determinó que estos muchachos no tenían ninguna responsabilidad en el hecho que se les estaba imputando. Hubo un muerto y una persona contagiada. Eso siempre me marcó. Y como investigador siempre preferí yo no dejar cabos sueltos, llevar a cabo una investigación minuciosa del caso. ¿Por qué? Porque emitir criterios a priori, eso trae serias complicaciones. ¿Por qué? Las muertes suicidas no lo digo yo, lo dicen las policías científicas del mundo. Las muertes suicidas son las muertes más complicadas de investigar y pueden poner en precario la carrera de un investigador que emite criterios a priori. ¿Por qué? Porque en primer lugar, en las muertes suicidas, tenemos que la escena del crimen se altera. Se altera porque las personas pretenden salvarle la vida a su pariente, pretenden ayudar y en esa alteración de la escena del crimen, eso trae consecuencias funestas en la investigación. La familia jamás quiere colaborar en el sentido de prestar colaboración a la policía porque no les da pena decir que su pariente se suicidó. Ese es un problema muy complejo. Tiene que salir afuera a hacer investigaciones. Entonces, en el presente caso, yo respeto mucho lo de la autopsia forense. Y como dice la doctora, la muerte por asfixia mecánica puede ser de manera accidental, puede ser de manera suicida y también puede ser de manera homicida. En este caso nos preguntamos, no estoy defendiendo policías y yo desde un inicio, de acuerdo a los procedimientos estandarizados a nivel internacional, dicen que cuando un investigador llega a la escena del crimen y ve a una persona que está colgada o una persona que está con el arma en la mano y que supuestamente se ha suicidado, este investigador inmediatamente que llega a la escena del crimen tiene que pensar en un homicidio, no en un suicidio, en un homicidio. Yo desde el inicio pensé siempre en un homicidio, pero sin emitir criterios. ¿Por qué? Porque hacen falta más elementos todavía para poder calificar o determinar que se trata de un homicidio. La autopsia forense es un elemento más, pero hay una investigación de campo que hay que llevarla a cabo, que hay que concluirla. Mi pregunta es, ¿por qué los policías la condujeron al hospital? Es una buena pregunta que tenemos que hacer en el análisis psicológico y psicodinámico del lugar del hecho. ¿Por qué la condujeron al hospital? Si era más fácil que ella se suicidó, por ejemplo, un ejemplo, o si le dieron muerte, ¿por qué no esperar que llegara ahí el médico forense, llegara el fiscal y decir, mire, se suicidó, aunque ellos la hubieran asesinado? Pero ¿por qué la conducen al hospital? ¿Por qué le dan muerte y luego la conducen al hospital? Esa es una buena pregunta. Porque modifican la escena. ¿Por qué lo hicieron? En ese momento modificaron la escena del crimen. Y no se sabe si lo hicieron de propósito o no. Recuerde que el policía está entrenado o capacitado para salvar vidas. Y para diagnosticar. Ese es el trabajo de él, salvar vidas. Entonces, de repente, pudieron ellos, en determinado momento la vieron agonizante, creyeron que tenía signos vitales y la condujeron al hospital. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad puede ser que le dieron muerte y por la misma inexperiencia tomaron el cadáver ya sin vida y lo condujeron al hospital. Hay muchas cosas que hay que analizarse allí. También hay que analizarse las fases psicológicas previas a un suicidio. ¿Qué sucede? Y lo sabe la doctora. Hasta el momento no se sabe por qué una persona puede suicidarse. Hay tantas causas. Hay personas exitosas en lo profesional, en lo económico, una familia maravillosa, y de repente se introduce a su habitación y se dispara. Y no se sabe. Entonces la pregunta es, ¿se hizo una autopsia psicológica? ¿Se han estudiado las fases psicológicas previas al suicidio? O sea, hay que agotar. Yo no digo que es un suicidio, yo pienso en un homicidio, pero yo creo que hace falta más elementos
que aportar a esta investigación. Yo creo, Solo permítame, un minuto tiene usted, me pide la palabra Migdonia Yestas y luego el abogado Luis Romero, porque ya tenemos la conexión en La Esperanza con la madre de Keila, la señora Norma Rodríguez, y con la apoderada legal Irma López. Doctora. yo creo que evidentemente cuando las pruebas sobran, por ejemplo, como en el caso de Cheryl Yubitsa, donde teníamos la autopsia psicológica que usted bien dice, la investigación de la escena del crimen y los hallazgos de un claro homicidio, usted sustenta fácilmente penalmente, como lo va a explicar el abogado Luis, lo que tiene que hacer. Sin embargo, en Honduras hay una complicidad alrededor de esto y se sabe que hay prácticamente una manipulación de las escenas de crimen que nos están llevando a que los expertos que las manipulan utilicen la figura del suicidio para esconder y asolapar lo que es un claro homicidio. En el caso de la muerte de Keila, estamos completamente seguros que en esa celda no habían posibilidades para que esta joven se suicidara, inclusive para que ella se pudiese haber ahorcado, no hay condiciones para que el suéter o lo que tenía pudiese haber soportado la fuerza de su cuerpo. Es claro entonces que los hallazgos que se encontraron en ese cuerpo nos están arrojando que hay un estrangulamiento evidente y que la muerte de Keila no tenía que esperar mucho, abogado. ¿Por qué? Porque la compresión de las estructuras del cuello, cuando usted las comprime, solo necesita una fuerza de 2 kilos y una presión de 15 segundos a 45 segundos para matarla. Entonces, si los policías que estaban ahí hicieron eso o alguien lo hizo, usted no necesita que saber si está viva o está muerta. Entonces, son unos inexpertos que no saben ni hacer el diagnóstico de muerte. Estoy segura que el cuerpo inerte de esta joven nunca debió haber sido manipulado ni llevado al hospital. Y fue por eso que en el hospital regional de Intibucá les dijeron, señores, y aquí entró muerta. Creo que eso es un teatro lo que ha ocurrido ahí. Han llevado para modificar y cambiar la escena y de hecho hay muchos elementos que van a salir a la luz pública donde se va a demostrar claramente que en Honduras hay una manipulación clara de la verdad sobre todo y que se trata de burlar la prueba científica y esa verdad científica que se sostiene con pruebas evidentes y objetivas, no se podrá jamás manipular. Migdonia. 2 puntos. Creo que ya se quedó suficiente demostrado que es un homicidio. El vocero del Ministerio Público lo dijo en su alocución, que es una asfixia mecánica y que era un homicidio. Segundo, yo estoy de acuerdo en la modificación de la escena de crimen. Sí, esta muchacha, Keila, estaba viva en el momento de sacarla, de modificar esa escena de crimen. ¿Por qué no pidieron técnicas respiratorias? Porque lo que estaba era asfixia, ¿no? Técnicas respiratorias al médico que iba con ella y que estaba al lado de la celda. ¿Por qué no? Entonces ahí hay otro segundo elemento, porque llegó muerta al hospital. Luego, el que estén prestos para decir cosas es muy lamentable porque no esperan, parece que la capacitación no les ha llegado o que, como dicen en mi pueblo, por un oído les entra y por otro les sale, porque al momento de demostrar que tienen la formación para manipular cuerpos, para entrar, como dice Gonzalo, a la escena de crimen, se les olvida. ¿Por qué? Porque esa modificación les permitió salir a la luz con un suicidio y que la Secretaría de Seguridad o la Policía Nacional saliera con ese comunicado es lamentable porque entonces lo que estamos es hablando de aquiescencia, es decir, el Estado está permitiendo que eso pase porque no hay ningún elemento que les permita hacer una investigación previa para saber si eso es lo correcto que están diciendo. Y hemos vivido muchos casos, el Observatorio Nacional de la Violencia tiene muchos casos, experiencia personal. Tengo un caso de mi sobrino que lo mismo hicieron, o el caso de nuestra amiga Julieta Castellanos, que exactamente lo mismo pasó cuando están esos protocolos que tiene la Policía Nacional para ver capturas, detenciones y luego que estos son muchas veces ejecuciones extrajudiciales. El abogado también, Luis Romero, interviene con estas valoraciones sobre la controversia alrededor de la muerte de la enfermera, de la estudiante de enfermería del último año en la Universidad Autónoma Keila Martínez. Abogado. Muy buenos días, don Renato. Creo inicialmente que como abogados y como ciudadanos debemos
creer en el Estado de Derecho y dentro del Estado de Derecho respetar todas las garantías. Que ahorita, con las versiones que tenemos nosotros, ¿verdad? Particularmente en mi caso, que solo manejo lo que se dice en los medios de comunicación, no es correcto tener ya una posición respecto a lo que verdaderamente ocurrió ahí. Y es la autopsia, solo ha salido el dictamen preliminar. Es un caso extremadamente complejo porque ocurrió dentro de una celda, ¿verdad? Efectivamente, no se puede desconocer. No se sabe si ella falleció en la celda o camino al hospital, más que sí hay que estar claro que cuando se llegó al hospital, ella ya estaba muerta. Es un reto para los entes de investigación un caso tan complejo, porque se tienen que reconstruir y valorar todas y cada una de las cosas que ahí ocurrieron desde el momento en que a ella se le detiene. Tenemos al amigo de la doctora que manifestó a través de su apoderado legal que escuchaba cuando la señorita Keila decía que si no la sacaban se iba a suicidar. También tenemos factores que nos llevan a establecer que una posición radical respecto a lo que ahí ocurrió en este momento en que la investigación se está desarrollando, en que no se han tomado todas las declaraciones a las personas que estaban ahí, en que públicamente no se conoce en qué lugar dentro de la posta se encontraban todos los detenidos, se encontraban todos los policías, en que públicamente no conocemos tampoco qué policías estaban, dónde estaba cada uno de ellos y sobre todo, lo más importante, que no se conoce públicamente, partiendo de la teoría, ¿verdad?, de que fue un suicidio, cómo se encontró Keila. Públicamente nosotros no lo conocemos. Partiendo, ¿verdad?, de que hubiese sido un asesinato, que es un hecho atroz y creo que todos estamos en contra, debemos valorar también, y es donde se aplica o empieza la complejidad, quién fue la persona que lo hizo. Porque generalizar, don Renato, en este tipo de cosas nos llevan únicamente a generar más caos, pero tampoco podemos desconocer que existen antecedentes del pasado en donde las conductas de la policía no han sido las más idóneas respecto a este tipo de actos, ¿verdad? Hay que decirlo categóricamente y señalarlo. Sin embargo, cada caso es diferente, cada hecho, por decirlo así, tiene que ser valorado de una forma individual y puede ser, ¿por qué no dar el beneficio de la duda y respetar el estado de inocencia que nos manda la Constitución en este caso para que preliminarmente no emitamos criterios, ¿verdad?, de una forma vertical o radical? Otro aspecto, don Renato, a considerar es que, como ya lo dijo la doctora Villanueva, lo desarrolló don Gonzalo, la asfixia por muerte mecánica puede ser de muchas formas. Ellos ya determinaron las 3 formas y solo para cerrar, don Renato, creo que en este caso concreto, los antecedentes de la policía en el pasado nos han llevado a caer en la especulación, que como hondureños en este momento no podemos caer en la especulación. Como dijo la doctora, ¿verdad?, es un caso emblemático, que en 48 horas ya se están teniendo indicios, pero solamente son indicios, que va a ser el proceso de la investigación el que nos va a llevar a determinar realmente lo que ahí ocurrió. Si fue un asesinato, a estas personas o a esta persona le debe caer todo el peso de la ley. Pero también, si fue un suicidio, estamos en la obligación, todos los hondureños, de escuchar y los medios de aclarar a fin de que no quede esa mala percepción que existe. Quiero señalar que esa mala percepción tiene un asidero, don Renato, y es que el pueblo ya no cree en la institucionalidad ni en las autoridades del Estado. Y no cree porque aquí se manipulan las cosas, y hay que decirlo así, con nombre y apellido. Aquí las autoridades no siempre hacen lo que deben hacer.
pero tampoco podemos generalizar en todos los casos, ¿verdad? Particularmente en este momento, creo que nos debemos llamar a prudencia. Debemos confiar en que la investigación va a ser creíble, va a ser autónoma, independiente y sobre todo confiable. Y cuando se termine, podemos emitir criterios definitivos. La opinión de la apoderada legal de la familia Martínez, la abogada Irma López, y de la madre de Keila Martínez, doña Norma Rodríguez, las escuchamos inmediatamente después de esta pausa comercial aquí en Frente a Frente, cuando las vemos ya en pantalla directamente desde la residencia de doña Norma Rodríguez en La Esperanza Intibucá. Atentos. De inmediato damos lectura a sus mensajes en nuestras redes sociales. Adela Bautista nos comenta, nos conmociona y nos sumerge más en la tristeza del estado fallido donde vivimos, donde hay más patrullas en una ciudad que ambulancias, y exige justicia para Keila. Mario Velázquez, estos dos abogados están para tapar el sol con un dedo. ¿Qué calidad de información? No entienden la palabra homicidio, dice. Rolando Bustillo, evidenciar a los asesinos de Keila Martínez está fácil. Tienen que solicitar una prueba de polígrafo a todos los que estuvieron en la UDEP 10 el día que la asesinaron. Tanto el doctor que andaba con ella y el oficial que la llevó ya fallecida deben ser los primeros. Mario Velázquez, qué rápido armó la policía un call center en las redes para desprestigiar a Keila. Este señor que está hablando seguro fue militar o policía. La autopsia ya habló, la asesinaron. El señor Sánchez fue con la línea de poner en duda la autopsia y sus consecuencias. Ever Ariel Núñez, una pareja que cazaba garrobos fue apresada y expuesta ante las cámaras, pero en cambio los policías que estaban en la posta con Keila hoy les cuidan su imagen. Están en la Secretaría de Seguridad desayunando, almorzando bien y durmiendo en camas confortables. Edgardo Mejía, el comportamiento de la policía en este caso es más que incriminatorio. Se demostró que hubo asfixia mecánica. El Ministerio Público calla sobre si hubo violación. La presencia del doctor en la celda de la par y no se ofreciera o que no solicitaran ayudar a la joven, eso hace esto más oscuro. Roberto Díaz Alcerro, el caso de Keila es similar a la muerte de la agente de la ATIC, Cheryl Yubisa Hernández. La diferencia es que en el último la población salió a pedir una investigación. Independientemente de cómo haya sido, lo importante es aclarar y si hay culpables, aplicar la justicia. Leemos un último mensaje de Edgardo Mejía. En otros casos donde se han involucrado a policías en asesinatos, la policía y el Ministerio Público han puesto a disposición a los involucrados. Pero en este caso han hecho todo lo posible para evitar eso. ¿A quién o a quiénes quieren proteger? ¿A qué oficial, subcomisionado o comisionado protegen? Agradecemos todas sus participaciones a través de nuestras redes sociales. Continuamos con el debate. Para Yulisa Villanueva, la prueba científica en el caso de Keila Martínez de que esto fue un homicidio es irrefutable. Dice ella que hay suficiente prueba científica de que fue un homicidio. En esa misma línea de pensamiento está Migdonia Ayestas. En el caso de los abogados Gonzalo Sánchez y Luis Romero, hablan que aunque el Ministerio Público en su autopsia forense haya emitido el informe de que fue por asfixia mecánica, ellos dicen, la asfixia mecánica puede ser accidental, puede ser suicida y puede ser homicida, y por eso no se atreven a decir que esta asfixia mecánica es homicida. Así es. En cambio, usted tiene algunos otros elementos de que la asfixia mecánica en este caso es irrebatible, es suicida. Correcto, hemos dicho Perdón, que es homicida. Es homicida. De entrada podemos categorizar que las asfixias mecánicas pueden ser obviamente accidentales, que ya las vimos, pueden ser también suicidas o homicidas. Pero en este caso en particular ya el Ministerio Público les está adelantando, señores, el mecanismo de muerte, ya lo está diciendo, el que nunca habla, el que bajo la presión de la población y el que bajo la presión de los entes de derechos humanos nos ha dicho, es la manera de muerte homicida. Entonces, Renato, ¿qué nos queda? Dos posibilidades ante las asfixias mecánicas que son de esta naturaleza. Uno, que la hayan estrangulado. Dos, o que la hayan sofocado. ¿Cómo ocurren las muertes generalmente relacionadas en una cárcel, en una celda como esta?
pues se utilizan generalmente excesos de fuerza, mano, brazo, y en el caso del cuerpo de esta joven, los hallazgos que se encuentran en la autopsia son evidentes que van con eso. Podemos encontrar claramente que las lesiones típicas en el cuello, las equimosis, el sometimiento de esta joven va de la mano desde el punto de vista médico-legal con un homicidio. Aquí en China no es un caso complejo, abogado, es un caso sencillo. Sencillo, ¿por qué? Porque la escena del crimen fue trastocada, fue obviamente una muerte rápida, casi instantánea, porque le comprimieron las estructuras del cuello y luego, obviamente, cuando la sofocaron y la sometieron, asustados, la agarraron, la llevaron y hicieron la pantomima para llevarla al hospital a disque resucitarla, cuando sabemos que ya estaba muerta. Recuerden que en la prueba científica usted puede saber el tiempo de muerte, el tanato, cronodiagnóstico, los fenómenos cadavéricos no engañan, Renato. Por eso la ciencia nunca puede ser desplazada ni por políticos, ni por conspiradores, ni tampoco por personas que tienen intereses creados. Apuesten en la ciencia y tendrán justicia en Honduras. Bueno, después de haber escuchado a Migdonia, después de haber escuchado a Yulisa, Gonzalo y Luis Romero, tengo la opinión de la abogada Irma López, la apoderada legal de la familia de Keila Martínez, y a la mamá de ella, doña Norma Rodríguez. Comienzo con la abogada Irma López. Adelante. Muy buenos días, licenciado Renato Álvarez. Es para nosotros un momento de dolor de toda la familia a la que represento, pero estamos aquí siendo mujeres valientes, buscando únicamente que se haga justicia. En eso estamos aquí, porque realmente vamos a hablar con la verdad de lo que ha pasado en este caso. Y lo que ha pasado en este caso, licenciado Renato Álvarez, y que lo debe de saber el fiscal general de la República de Honduras, es que aquí falta de una investigación adecuada. ¿Por qué una investigación? Porque el fiscal, que tenía un turno de 24 horas, no compareció inmediatamente a la escena del crimen. Y esa falta de celeridad y negligencia de estar presentes en la preservación de pruebas en la escena del crimen es lo que hoy nos tiene aquí, que no hemos podido llevar a los tribunales a las verdaderas personas que participaron en este hecho criminal. Licenciado Renato, que el pueblo hondureño sepa que Keila Patricia Martínez murió en las celdas de la Policía Nacional ubicados en La Esperanza, Intibucá. Murió por asfixia, por estrangulamiento. Y le voy a decir, ¿quién era Keila? Una mujer joven de 26 años. Había nacido el 22 de noviembre del año de 1994. Era una mujer con esperanzas para futuro. El futuro de este país es la juventud. Y ella tenía 26 años. Futura licenciada ya para graduarse en enfermería. Era una mujer corpulenta, medía más de 1,70 de altura. Casi yo creo que es como su altura, licenciado Renato. Medía más de 170 libras. Era una mujer corpulenta, alta. Era una mujer que trabajaba cuando levantaba ancianos, porque asistía. Entonces, levantar los ancianos a usted lo hace desarrollar la fuerza. Era una mujer que tenía fuerza física. No fue fácil el momento de su estrangulamiento en la cárcel de la policía. ¿Por qué no fue fácil? Porque ella luchó. Felicito a la abogada Yulisa Villanueva, una extraordinaria mujer brillante de este país. Ha hablado, como decimos, sin tapujos. Ha dicho la verdad. Y la vamos a llamar como parte de este equipo de investigación. Está invitada, abogada Yulisa, a que juntas hagamos justicia. Licenciado Renato Álvarez, nuestro país hoy llora la muerte de Keila.
Hoy la muere, hoy llora. Quiero ver a todos estos abogados y abogadas levantando la mano, colaborando en este caso. Hoy estoy yo aquí, al llamado de esta familia, que digo presente. Pero esa falta de celeridad y negligencia para sancionar a los culpables no se hizo de parte del Ministerio Público. Keila murió a las 2:55 de la mañana en la cárcel. Cuando llegó al hospital ya no tenía signos de vida. En ese momento el fiscal, porque ahí está el acta que levantaron los médicos y enfermeras del hospital de aquí de La Esperanza, a esa hora ella ya está muerta. Es decir, muerta, la llevan de la celda al hospital a emergencia, tapándole el ojo al gallo. No, así no se juega. Juguemos limpio. La llevan muerta para decir que la llevaron al hospital asistencia médica, ya iba muerta, era un cadáver. ¿Cómo ya era un cadáver? El fiscal que estaba de turno debió haber hecho el levantamiento inmediatamente. ¿A qué horas hizo el levantamiento? Si estamos hablando de las 2:55 de la mañana, el levantamiento se hace a las 4 de la mañana. ¿Dónde estaba el fiscal de turno que llega hasta las 4 de la mañana al hospital? Por favor, si estamos a 5 minutos de la fiscalía al hospital, aquí en La Esperanza solo son 5 minutos. ¿Por qué llega a las 4 de la mañana? ¿Dónde estaba el fiscal? ¿No estaba de turno? ¿O es que los fiscales los ponen de turno en su casa, en la cama a dormir? No, es para esto, efectivamente, para que se haga una investigación adecuada, para preservar las pruebas en escena del crimen. Esta negligencia para sancionar a los verdaderos culpables. ¿Quién dirige la investigación? Es el Ministerio Público. Para eso el fiscal, en el momento que se da cuenta que Keila ya tiene golpes porque va golpeada. ¿Cómo se pudo golpear Keila y después suicidarse? Ella va golpeada. Los médicos lo dicen en el acta. Si ya está golpeada Keila, el médico forense, que para eso es llamado al levantamiento de cadáver, porque al levantamiento de cadáver debe ir el fiscal, que es el que dirige la investigación. Abogada, y esta versión de el supuesto doctor, entiendo que es doctor Edgar José Velázquez Orellana, que relata a su apoderado legal Raúl Suazo Varías, que él escuchaba a Keila decir que si no la sacaban de la celda, se iba a suicidar. ¿Cómo valoran ustedes esta versión de este médico José Velázquez Orellana, que supuestamente era amigo de Keila? Mire, Renato, si usted y yo andamos juntos, ¿usted me va a dejar votada a mí? Por lo menos yo no lo dejaría votado a usted, si somos amigos. Pero el doctor y Keila estaban detenidos, uno en la celda de hombres y ella detenida en la celda de mujeres. Las dos celdas están una pegada a la otra, solo divide una pared. Hay puerta con rejas aquí y puerta con rejas al otro lado. O sea, las dos puertas son continuas una de la otra. Es decir, que los 10 detenidos varones con el doctor eran 11, todos estaban pegados a la puerta, a las rejas, y a la par estaba Keila en la puerta. Estos se comunicaban unos con los otros. Keila detenida en una celda que está contigua, pegadita a las dos puertas. Entonces, el doctor, que es doctor, si es que Keila, como quieren hacerlo ver, se suicida, y como dice la doctora Yulisa, pero yo le voy a aclarar, doctora, y le voy a confirmar lo que usted ha dicho. En esa celda no existe ningún lugar donde ella se pudo haber colgado para suicidarse. ¿Lo miré? ¿Es correcto? Lo miré. Pero fíjese usted qué curioso. Que dicen que se colgó de la puerta. No aguanta que en el la peso. puerta amarró el suéter y de ahí se colgó.
No tiene su... Por favor, Keila era una mujer de la altura del licenciado Renato Álvarez y No soporto. corpulenta, porque su padre tiene una estatura altísima y su madre también, pero su padre es un hombre alto. Y esta muchacha era alta, corpulenta, tenía fuerza, la fuerza de, tal vez no de un hombre, pero sí era fuerte. Tuvieron que luchar, por eso es que la estrangulan del cuello. Y tuvo que haber sido un hombre muy corpulento, tuvo que luchar, por eso es que ella tiene golpes. Por eso es tan importante que el Ministerio Público hubiera estado presente al momento de que el cadáver ya esté en el hospital, porque los médicos dicen se va a informar inmediatamente al Ministerio Público. Entonces, el fiscal que está de turno, pero no en la cama, se hubiera dado cuenta en ese momento, 3 de la mañana, hubiera preservado toda la escena del crimen e inmediatamente hubiera dado la orden de detención a todos los policías que estaban de turno ese día. A todos. Quitarle las armas y detenerlos para la investigación. Para eso estaban los agentes de la DIC, de la DPI, perdón. Nunca hacen autopsias ahí. Las deja para... Quiero escuchar a doña madre. a doña Norma Rodríguez, la mamá de Keila. de España. Los pueblos son pequeños. Ella vino de España, ¿verdad? Sí, sí, Ella vino de España, sí. Pobrecito. Eso nos lo informó Valiente. Henry Fiallos. Más allá de los tecnicismos, de las deducciones de los expertos y de la ciencia, porque la ciencia es irrefutable. La ciencia criminalística es irrefutable. Más allá de eso, señora Norma Rodríguez, ¿qué es lo que se dice en el pueblo? ¿Qué dicen las voces del pueblo? Y que le hace a usted estar convencida que los policías mataron a su hija. Adelante. Muy buenos días a todo el panel de TN5, a los compañeros que están ahí en el frente a frente de hoy. Aquí todo el pueblo está consternado por la muerte de mi hija, porque mi hija era una mujer muy querida por todos. Mi hija, todo mundo la quería. Ella prestaba servicio a muchas familias del pueblo, porque era muy sociable, muy respetuosa e incluso respetaba mucho a las autoridades. Otra parte, muy temerosa de las cosas de Dios, y es increíble cómo vino a terminar muerta a manos de quien debía protegerla. Pero lamentablemente vivimos en un país que estas muertes a veces quedan impunes, pero la de mi hija no va a quedar, porque nosotros vamos a luchar para que se esclarezca este crimen, y vamos a pedir ayudas a organizaciones internacionales, a derechos humanos y a los abogados que estén dispuestos a ayudarnos, y con la ayuda de las dos abogadas que tenemos, que es Dora Lili Gálix y la abogada Irma, que me está acompañando, y sé que entre ellas dos van a ayudarme. Correcto. Y los que se unan, bienvenidos sean, porque la muerte de mi hija tiene que sentar un precedente para que este país ya no se hagan estas cosas, estos crímenes sin ser esclarecidos. Porque no, somos pueblo, somos gente humilde, gente luchadora, que tenemos que emigrar para otros países para poder darles estudios a nuestros hijos. Porque aquí no tenemos los medios para poder darles el sustento para que puedan llegar a ser alguien, personas honestas en nuestro pueblo, en nuestro país. Lamentablemente, como le repito, licenciado, no tenemos personas
no podemos confiar en autoridades, sí. en las autoridades. Sí, doña Norma, ¿hace cuánto usted se fue para España? Yo me fui hace 4 años. Hace 4 años. Mismo. Hace Sí, 4 años. ¿La casa suya está cerca de la posta policial donde murió Keila? Exactamente, está cerca le hago de la estas posta preguntas, policial. le hago estas preguntas porque se me ocurre en este momento. Había denuncias de Keila de que algunos de estos policías la cortejaban, le lanzaban piropos, la perseguían. Dada la cercanía de la posta policial con la casa de ella, ¿en algún momento dijo que la molestaban estos policías? No. En ningún momento, licenciado, porque ella, como le repito, era una persona se daba mucho a respetar. Ella en ningún momento, igual estaba cerca. ¿Por qué no la llevaron a la casa? ¿Por qué no la protegieron? ¿Por qué tuvieron que llevársela ahí? Si ellos están para proteger a la población. Entonces yo estoy exigiendo, licenciado, justicia para mi hija. Y quiero justicia y no vamos a descansar hasta que estos hombres paguen por lo que le hicieron a mi hija y que den la cara, que no sean sinvergüenza. ¿Por qué los cubren? No tienen por qué cubrirlos. A mi hija la han querido desprestigiar diciendo tantas cosas. Pero si ustedes vienen a hacer una encuesta en todo el pueblo, mi hija era muy querida por todos, y eso ustedes ya lo han visto a través de las manifestaciones, y vamos a seguir luchando y manifestándonos en las calles pacíficamente, porque no somos personas violentas. Nosotros lo que queremos es justicia para mi hija. Sí, solo permítame un segundo, doña Norma y abogada Irma López, ya regresaré con ustedes. Me gustaría que Gabriela Andino se coloque en el set, porque Gabriela, no vamos a decir fuentes, obviamente, tuvo acceso a un video ayer. Correcto. Tuvo acceso a un video. Obviamente que no se lo quisieron facilitar para que lo divulgáramos, pero ella tuvo acceso a un video y justamente en la tarde que llegó de recabar toda la información, nos lo dijo en las horas 3, 4 que estábamos procesando ya el noticiero TN5 Estelar. Gabriel Andino, ¿qué vistes en ese video? En La Esperanza, Intibucá, la noche de la muerte de Keila. Así es, licenciado, un video que muestra el momento cuando Keila y otras personas, incluido el médico que la acompañaba, estaban siendo pues requeridas por los agentes policiales. Estaban precisamente en la paila de la patrulla siendo requeridos. Mirábamos en el video también a un médico que estaba un tanto alterado y a una Keila muy nerviosa, muy preocupada por la situación que estaba pasando en ese momento, intentando calmar los ánimos de su acompañante, intentando decirle que pues procediera a hacer lo que se le estaba pidiendo. Como le repito, una Keila bastante preocupada, bastante nerviosa por lo que estaba ocurriendo. El video también revela que otras personas estaban con ellos, no precisamente solo el médico, sino otras personas que acompañaban en ese momento la reunión donde estaban. Tú dices que el doctor Edgar José Velázquez Orellana estaba alterado por la detención y que le reclamaba a los policías. Estaba reclamando y estaba pidiendo que lo soltaran en ese momento porque estaba esposado. Él era el único que estaba esposado, que en ese momento no lo estaba, y estaba sentada al lado de él en la paila de la patrulla y estaba solicitando que le quitaran las esposas porque esto le iban a dejar hematomas y que no querían tampoco que esto sucediera. Él estaba bastante alterado, estaba en una discusión abierta con los elementos policiales y Keila intentando calmarlo. Y Keila, correctamente, intentando calmar a su acompañante y el doctor Edgar José Velázquez Orellana. Y existe esa versión, porque el médico fue llevado a una celda contigua y dice Suazo Varías, el apoderado legal del médico, que Keila decía que si no la sacaban de la celda, entonces se iba a suicidar. La ventaja es que, como dicen los familiares, habían 11 personas dentro de ese espacio. Solo permítame porque hemos movido. Ok, ya está, ya corregimos el audio. Lo que decía es
No, ok, permítame unos segunditos que seguimos teniendo problemas con su audio, pero ya lo vamos a corregir corriendo, por favor. Es Abogado. precisamente, primero solidarizarme, ¿verdad? Y lamentar la muerte y darle mi más sentido pésame a doña Norma, pero es precisamente aquí en donde debemos empezar a diferenciar la información pública, que es la que conozco yo particularmente como ciudadano, y la información clasificada, por así llamarlo, de lo que verdaderamente ocurrió. Ahorita ya la abogada Irma Yamilet pues ya nos está dando más elementos que no han salido todavía a la palestra pública. Y van a ser todos esos elementos los que nos van a llevar a determinar efectivamente qué fue lo que ocurrió ahí. También la licenciada Andino aportó, ¿verdad?, qué fue lo que ocurrió al momento de la captura. Y es ahí donde se tiene que empezar a seguir todo el hilo conductor, ¿verdad? Desde el momento de la captura hasta el momento en que ella fue enterrada. Y con esto, don Renato, lo que quiero dejar claro es precisamente que por todo ese tipo de cosas que la población en este momento no conoce, debemos de ser prudentes. La doctora Yulisa, pues como científica y como parte, ella tiene información de primera mano y le permiten hacer aseveraciones que nosotros no podemos, ¿verdad? Sí, van a ser estos indicios los que van a llevar, y repito, ¿verdad?, si se logra establecer que fue muerte violenta, a esta persona le debe caer todo el peso de la ley, ¿verdad? Le debe caer todo el peso de la ley, pero también se debe identificar, y es la complejidad del caso, se debe identificar a la persona que fue, ¿verdad? Porque penalmente, y mis valoraciones siempre son jurídicas, la responsabilidad es de los involucrados directos o indirectos. Civilmente el Estado tiene una responsabilidad, por lo que dijo doña Migdonia, que si la custodia de un ciudadano cuando es detenido pasa a ser responsabilidad de la policía. Y además tienen cadena de mando. Permítame que ya le vamos a corregir su micrófono, por favor, si podemos apresurar, porque ya Migdonia me reclama a mí y yo no soy responsable de que falle el micrófono. Hoy sí lo tiene ahí. Yo creo que hay que ver dos elementos. Primero, siempre cuando hay una muerte violenta de mujer, siempre tiende a culpabilizarle. Ella tuvo la culpa. Lo que Gabriela decía en ese momento, ella era la apaciguadora, la conciliadora. Quien era el violento o el que estaba con ánimos alterados era el doctor. Vean, entonces ahí tenemos comportamientos. Porque siempre le decía, ¿qué tiene que andar haciendo una mujer tomando? Todas las mujeres nos tomamos una o dos copas y se pueden emborrachar si quieren, pero eso no da derecho a que se le quite la vida. Segundo lugar, decir que ella era una persona que tenía comportamiento suicida, las fotografías que están presentando ahí, el que estudiara enfermería y que fuera presta a ayudar a ancianos, que no siempre los enfermeros, los médicos quieren atenderlos a ellos. El que fuera una persona muy querida en el pueblo. Y miren, yo conozco La Esperanza, me encanta ir porque de ahí es mi esposo y está toda la familia de él y nos vamos y nos reunimos ahí. Es una persona, todo el mundo se conoce, sabe quién es quién. Te preguntan hasta el apellido de qué sos, ¿verdad? Como el apellido es único, entonces ahí no, pues. Pero eso es importante, vea, una madre, yo no veo la angustia y no me quiero imaginar venir 8 horas desde España hasta llegar a Panamá y de Panamá a Honduras, una madre desesperada en un avión, encerrada, llorando, porque una autoridad y que en custodia policial le hayan matado a su hija, y le digo le hayan matado para poner una expresión de homicidio. Y eso se vuelve un problema en el país, porque el problema de las mujeres es que siempre tenemos la culpa y es victimizarnos cuando realmente somos las víctimas. Y ahí es donde también, ahí hubo obviamente negligencia. Y el médico estaba ahí y no pudo ayudar, buena pregunta. Lo otro es, ¿y la cadena de mando que estaba en ese? Ahí hay un oficial. ¿Quién fue? Un agente. Y ya vimos por la corpulencia de Keila, podemos ver que tuvo que ser una persona fuerte o varias. Por los cuerpos. Migdonia, a mí me llama la atención, y Gonzalo también, porque es el que menos ha intervenido. Ya vamos con usted, abogado, y vamos con usted, doctora, también, que lo que está describiendo la abogada Irma López, lo que está describiendo Yulisa Villanueva, es que es una celda bien sencilla. No hay vigas, o sea que las láminas están colocadas sobre
sobre las paredes. Me dicen que no hay vigas. Y si no hay vigas, no hay de dónde colgarse. Me dicen que la estatura de Keila es casi similar 1,70 a la altura de la puerta. Son elementos que me llaman la atención para reflexionar y de dónde se colgó para suicidarse. Por favor, abogado. Bien. Una actora de Hollywood reconocida en los Estados Unidos iba con un compañero en una motocicleta, llevaba la bufanda puesta, y cuando se bajó de la motocicleta, la bufanda se enredó en la rueda de la motocicleta y murió accidentalmente por asfixia mecánica. Ese es un accidente, ¿no? Yo en ningún momento aquí he descartado el homicidio. Continúo manteniendo que pudo haberse tratado de un homicidio. Lo que yo quiero dejar constancia es que en una investigación criminal hay que agotar todos los elementos. Por ejemplo, la declaración de ese doctor es importante. ¿Por qué no escucharlo? ¿Por qué no escuchar a los demás detenidos que se encontraban en las celdas? Yo creo que el derecho a la defensa, ellos también, los policías, tienen derecho a que se les defienda. Mire usted esto, yo no tengo ningún interés aquí, lo que quiero hacer es objetivo. Mire usted, ya tenemos la experiencia del caso de la muchacha de Copán, el haber emitido criterios a priori, inmediatamente. Y mire usted, la doctora aquí está con mucho respeto, dijo que era un homicidio, y el director de la ATIC, del mismo Ministerio Público, de la misma institución, dijo que era un suicidio. Hasta el momento ese caso no se ha resuelto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no se hizo una buena investigación. Eso es lo que yo quiero dejar claro, que hay que agotar todos los elementos para poder determinar si es un homicidio. Mire, cuando un médico comete una mala praxis profesional y muere el paciente, critican al médico, no al hospital. Pero si un policía comete un crimen como este, por ejemplo, no critican al policía, están criticando a toda una institución. Y la policía, según la Constitución de la República, es una institución permanente del Estado, que está obligado a brindarnos protección. Pero fíjese bien, se critica a toda una institución, no se puede echar a todos los oficiales o a toda la policía en un mismo costal, eso no se puede. Entonces, si hablamos de que las instituciones se equivocan, entonces ese antecedente de Copán, por lo mismo, por haber emitido criterios inmediatamente, las muertes suicidas son complejas, dice el FBI, si un policía que investiga un suicidio comete un error o da declaraciones, a priori puede poner en juego toda su carrera. ¿Por qué? Porque ahí hay elementos que hay que evacuarlos. Cuando yo me refiero a las fases psicológicas previas al suicidio, hay que investigar a las personas, sus antecedentes. La familia no va a colaborar, no va a decir, tiene que hacerlo el policía, salir a investigar a esta persona si tenía algunos antecedentes anteriormente, porque eso es parte de evacuar toda una investigación. En este momento me da un minuto el apoderado legal del doctor, que en este momento, reitero su nombre, Edgar José Velázquez Orellana, y que acompañaba a Keila. A Raúl Suazo Varías está fuera del país, pero me pide un minuto para expresar una opinión. Abogado, le escuchamos. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Renato, y a toda su teleaudiencia. En primer lugar, mi más sentido pésame, y entiendo lo que está sufriendo la familia. Solamente quisiera comentarle que el doctor Edgar Velázquez, yo he estado en comunicación con él, y él me ha manifestado que él no quiere brindar ningún tipo de declaraciones hasta que él no hable con los familiares, que creo que tiene para el día de hoy una
le ha pedido o se puso de acuerdo con la mamá, creo, de la joven Keila, porque él quiere platicar con ella y contarle todo lo que ambos vivieron durante ese día 6 de febrero del 2021 al día 7 de febrero, y no será hasta cuando él haya hablado con ella que él va a poder, porque no siempre consideramos que lo prudente era que él rindiera su declaración a los entes de investigación, así como lo ha hecho. Él fue a medicina forense para poder contar la historia, que realmente qué fue lo que pasó, y no será hasta cuando él haya platicado con la mamá, con los familiares de él, que él podrá rendir cualquier tipo de declaración. ¿Y a usted no le ha dicho si fueron los policías quienes mataron a Keila o qué fue lo que pasó ahí? Realmente sí, nosotros hemos platicado al respecto y él, como reitero, él ya dio su declaración a los entes de investigación, y yo creo que es el lugar correcto para hacerlo. Obviamente todo tiene que concordar y será hasta después de eso, Renato, que él platique con los familiares, que él va a poder brindar cualquier declaración. O sea, él ya rindió la declaración y le dijo a las autoridades, esto fue lo que vi esa noche que ambos estábamos encerrados en celdas distintas ahí en esa estación policial de La Esperanza. Es correcto. Muy bien. Ellos fueron detenidos en horas de la noche el día 6 de febrero del 2021. Él salió, ellos estaban en celdas contiguas. Ella estaba en una celda donde estaba solamente ella, y él estaba en una celda donde habían aproximadamente 8 o 9 personas más, una celda continua, y él salió de esa celda hasta el día siguiente a las 6 de la mañana, que fue puesto en libertad, y en el momento también que le informaron de la muerte también de la joven Keila. Pero como lo reitero, sí, yo estoy seguro que el doctor siempre ha estado anuente a colaborar con la investigación y para no entorpecerla, y han hecho reconstrucción inclusive del lugar de donde estaban ellos y hacia dónde se dirigían. Él ha ido a medicina forense, él ha dado su testimonio al Ministerio Público, a la ATIC, a la policía, a todos los entes investigadores, y no será hasta después de que él haya platicado con la mamá de la joven Keila que él va a poder inclusive brindar cualquier otro tipo de declaración. Solo dígame sí o no, porque sé que está muy ocupado fuera del país. ¿Él sabe, el doctor Edgar José Velázquez Orellana, qué fue lo que pasó esa noche? Él, como le reitero, él es un testigo de todo el procedimiento, no así de la muerte, porque él no ve el momento en el que ella muere, obviamente, pero ellos están en celdas contiguas, y yo creo que la declaración de él, que él ha rendido en sede del Ministerio Público y de la ATIC, va a ser importante en la investigación. Ok, porque voy a ver la celda. Por favor, producción, si me pueden poner otra vez la celda. Yo decía que era lámina, no. Ahí lo que hay es fundición, no hay vigas. O sea que en la fundición no hay donde colgarse. Ok, y me dicen que en la celda contigua es donde estuvo también el doctor Edgar José Velázquez Orellana. Correcto. Entonces, el doctor Orellana tuvo que haber escuchado todo ese proceso. Si hubo forcejeo, tuvo que haber escuchado todo eso. Él ya rindió la declaración. Pero, ¿sí? Sí, él ya rindió una declaración. Muy bien. Gracias, abogado Varías. Gracias, abogado Varías. ¿Me pedía usted, abogada Irma López? Sí, doctor. En cuanto al abogado Raúl Suazo, mis saludos a la distancia, abogado. Pero en este caso, abogado, lamentamos profundamente
que el doctor al que usted representa ni siquiera le haya dado el pésame a la familia doliente, a su madre. Ni siquiera una flor mandó. Ayer enterramos a Keila Patricia. Y aquí está su madre para que se lo diga. Escuchemos a la mamá de Keila. Sí, la verdad yo esperaba verlo porque era el supuesto amigo de mi hija y en ningún momento él se ha comunicado conmigo. Eso es completamente falso. No se ha comunicado conmigo y yo he estado esperando, queriendo verlo para que me explicara qué es lo que había pasado, pero lamentablemente eso es falso. Ok. En este orden, permítame unos segunditos, abogada Irma López, escucho a Yulisa Villanueva e inmediatamente a Luis Romero, para después ir a la pausa, volver con Migdonia Yestas, con Gonzalo Sánchez, nuestras invitadas panelistas en La Esperanza y todos los panelistas aquí presenciales en Tegucigalpa. Creo que nosotros tenemos que partir de realidades y hacer un consenso. Honduras es un estado feminicida. Aquí hay femicidios a la orden del día. Solo ese fin de semana, cuando Kenia falleció, casi 4 o 6 mujeres se reportaron. El hecho de haberse vuelto un caso mediático, emblemático, donde la familia amenazó inclusive con hacer una autopsia alternativa, generó una presión externa fuerte sobre el Ministerio Público para que éste respondiera. Creo yo, y tenemos que analizar muy bien, que la investigación criminal en Honduras sigue siendo inoportuna, defectuosa y hasta cierta medida cómplice, Renato. Creemos que la investigación de los femicidios al interior del país, por ejemplo en Tegucigalpa, medio se resuelven. Pero en San Pedro con alguna dificultad medios tiene esperanzas usted. Pero lo que es en Olancho, en Intibucá, en todos los lugares alejados donde la investigación está cada vez más precaria, nosotros vemos esas respuestas que la abogada está refiriendo. Inclusive se lo digo con conocimiento de causa mientras fui directora de medicina forense. Muchos casos de muertes violentas de mujeres homicidas claras, donde los esposos las mataban, las agredían, o sus compañeros de hogares, o otras circunstancias similares, atípicas. Fíjese que los fiscales, por ejemplo, muchos de ellos amenazados, otros, ahí por ejemplo yo le puedo decir que en La Esperanza discrepo un poco, hay un buen fiscal, pero lo digo con conocimiento de causa. Sin embargo, muchas veces ellos hacen un levantamiento, el médico que está ahí tampoco es el mejor médico que tiene la mejor experiencia, se lo digo, y se dejan llevar por la información que hay ahí, que se ve en el externo, y la presión que ellos sienten hace muchas veces que le entreguen el cadáver de una sola vez a la familia sin investigación y luego digan, no se preocupe, le vamos a hacer exhumación. Y los casos de las investigaciones de muertes violentas por mujeres pasan por aquí, por esa rapidez, por esa prontitud, por esa eficiencia. Entonces, Renato, las entierran y luego dicen, vamos a exhumar 3 meses después, cuando la lesionología en el cuerpo se ha borrado por la putrefacción. Quiero concluir diciéndoles en este programa que no podemos abandonar el conocimiento científico que nos está dando la prueba pericial en ese cuerpo y que es, por supuesto, a partir de ahí, ese punto de partida que la investigación criminal, fiscal, etcétera, debe de caminar articulada. En el caso de Cheryl Yubisa, y perdonen que lo voy a traer a colación a raíz de que lo ha mencionado él, tiene similitudes a estas y también tiene discrepancias. El Ministerio Público, bajo la presión X que ha tenido, ha referido, se trata de una asfixia por estrangulación o homicida, claro, es decir, la asesinaron en una celda. Hay responsabilidad porque es una muerte bajo custodia. ¿En base a qué premisas? En base a la prueba científica del cadáver. Diría, pero es que no está suficiente, dice, le falta la autopsia psicológica. Lo extraño es que en este caso, bueno, el Ministerio Público toma su decisión y lo hace, yo lo celebro, muy bien. En el caso de Cheryl, se apresuró igual que la policía, porque se trataba de un miembro de ellos, y queriendo evitar el escándalo, lo mismo la policía, queriendo evitar el escándalo, saltó al suicidio.
En el caso de ella, porque dice, no, es que la escucharon, me voy a matar, me voy a matar. Esa es la tesis por la que dicen que es suicidio. En el caso de Cheryl, no, es que estaba escuchando música de los Bukis y estaba triste porque debía dinero. Entonces, se aprontan a decisiones que no manejan y al final le puedo decir que aquí el Ministerio Público actuó contradictorio. Cuando nosotros inclusive le entregamos autopsias psicológicas, pruebas criminalísticas, pólvora, residuos de pólvora, le entregamos suficiente acreditación de que ese era un homicidio, lo que hizo el fiscal general y su equipo de la ATIC es desacreditarlo y decir no. Pero ahora sí vale la prueba científica. En este caso en particular sí toma relevancia. Entonces, ¿qué quiero decirles, señores? Yo creo que tenemos una gran deuda con la investigación de los femicidios en Honduras. Es imperante que el Ministerio Público tome el camino correcto y que también resuelva, aunque sea como sea, que les diga, ¿qué pasó con la señorita de Roatán? Las otras muchachas que murieron al mismo tiempo de Keila, esas no se van a resolver, o la que murió ayer, Renato. Entonces, hay una serie de compromisos que se deben de asumir en este momento. Ya me va a hablar de eso, Migdonia Yestas. Concluyo el segmento con el abogado Luis Romero. Okay. Únicamente, don Renato, es que como personas que creemos en el Estado de Derecho y la institucionalidad que está bastante desmejorada, debemos señalar las falencias que tiene el Estado. En este caso concreto, como primer falencia debemos tener claro que las máximas autoridades de la policía, cuando se dieron cuenta de este hecho, estaban en la obligación para que la gente crea de nuevo el sistema y hacer bien su trabajo, en poner a disposición no solo la celda, sino toda la posta, y que saliera la policía de ahí, si al final aquí en Honduras tenemos más edificios incautados y vacíos que en cualquier parte del mundo. La policía perfectamente debió haberse salido de la posta para no seguir contaminando la escena del crimen y operar en otro lugar. Otro aspecto que nos lleva también a decaer en la seguridad ciudadana o seguridad del Estado es cómo las autoridades, en vez de apartarse y decir, señores, aquí ocurrió esto, por favor, que venga el Ministerio Público, que venga la ATIC e investiguen, apresuradamente emiten un comunicado del cual, por la presión social, después tienen que retraerse. Acciones que en un Estado de Derecho no deben ocurrir, ¿verdad? Y así podemos ir señalando que aquí en Honduras el sistema de pesos y contrapesos que debe existir para que el Estado funcione perfectamente no está operando. En un caso, vaya, solo son esos dos indicios, pero si seguimos pensando vamos a ir encontrando más, Y es deber de nosotros como personas privilegiadas que nos consultan, orientar correctamente y ser coherentes para que la población no sea mal informada y que nos manejemos con certeza, ¿verdad? Para fortalecer la institucionalidad, porque yo sí creo que en Honduras uno de los problemas es la falta de institucionalidad, la inseguridad, y me gustaría solo mencionar que el equipo de reflexión, investigación y comunicación del ERIC, ¿verdad?, establece como punto preliminar que los hondureños, después del desempleo, al ser consultados sobre cuál es el principal problema que enfrenta actualmente Honduras, después del desempleo señalan la delincuencia y la inseguridad, incluso por abajo del hambre y la necesidad básica. Gracias, abogado. La pausa comercial, retornamos con doña Norma Rodríguez, Irma López, Luis Romero, Gonzalo Sánchez, Yulisa Villanueva y Migdonia Yestas. Agradecemos todas sus participaciones en nuestras redes sociales. Continuamos dando lectura a algunos de sus mensajes. Hamed Selanak, hacer una reconstrucción de hechos de todos los participantes, exámenes físicos de los policías y el médico en medicina forense, toxicológico, cierre de la cárcel con medidas de seguridad. Hay suficiente prueba de los criminales, liminol, dice. Rodolfo Méndez, buenos días, Renato. Hay un elemento importante que nunca lo han mencionado en este caso, y es que todo el mundo graba con sus celulares principalmente hechos violentos en estos casos. ¿Y qué pasó? Nadie grabó absolutamente nada, que no aportan elementos de juicio para el caso. Todo está sospechoso. Para mí es un feminicidio más. La asesinaron.
Marco Valenzuela, lamentable la posición de los abogados que llevan una línea de tratar de desviar y desprestigiar a Keila Martínez. Fue homicidio y la mató la policía. Oscar Garay, señores, fue un crimen en 4 paredes. No se pierdan, hay más de un testigo, solo está de buscar en las personas que estaban allí. Henry Smith, la policía cuenta con vicios que se han evidenciado a través de los años. Sirven de tropiezo en las investigaciones con sus similares. Recordemos a Cheryl Yubisa Hernández Mancía en Copán. Un último mensaje de Miguel Ángel. ¿Y dónde está? Dice, de invitado a la policía. Vamos a despotricar de una institución y no podrá defenderse. Hubo una muerte, pero vamos a ignorar todo lo bueno que han hecho la nueva policía. Agradecemos todos sus mensajes y participaciones a través de nuestras redes sociales. Hacemos una breve pausa comercial, pero ya regresamos a Frente a Frente. También de las muertes de mujeres, ¿cuántas, Migdonia, en los últimos días? En este mes de febrero, ¿cuántas lastimosamente las muertes violentas de mujeres van en este momento 29 casos. ¿En el año? En lo que va de este año. En el año. Casi en promedio es una diaria la que está perdiendo la vida. Ya vamos a hablar de eso, Migdonia. Voy a finalizar la conexión con la Esperanza de Intibucá, la abogada Irma López y la madre de Keila, doña Norma Rodríguez. Antes, solo permítanme, ¿hay cámaras en esa posta policial de la Esperanza? Bueno, siempre hay cámaras ocultas, Renato. Solo los buenos investigadores, como dice aquí el abogado Gonzalo, podrían haberlo determinado. Y estoy segura que sorpresas hay ahí. Van a haber sorpresas, Renato. Eso sí se lo puedo decir. Pero respóndame, ¿hay o no cámaras en esa posta? Pues yo tengo entendido que sí hay cámaras. Hay cámaras, o sea que hay videos de lo que pasó ahí. Correcto. Hay videos de lo que pasó ahí. ¿Qué información en la intimidad la policía o algún policía le dio a la familia de Keila, abogada Irma López? Licenciado Renato Álvarez, muy oportuna su pregunta. Aunque usted no lo crea, pero es verdad, no hemos tenido ni una llamada de la Policía Nacional a ningún rango policial. A nivel de ningún rango policial, ni con mi persona, que soy la acusadora privada con mi equipo de abogadas, ni a la madre que ayer enterró a su hija en este cementerio. No hemos recibido ni una llamada de condolencia, ni del doctor, que era el mejor testigo que nosotros teníamos, ni de la Policía Nacional, ni del gobierno. De ninguna entidad nos ha dado el pésame, ni siquiera una hojita de papel con un acuerdo de duelo. Pero sí, la madre quiere ampliar un poquito en ese sentido, licenciado Renato. Sí, bueno, por la parte del gremio de salud sí recibimos acuerdo de duelo, pero por parte de las autoridades, diputados, cosas así, nada. Ninguno se acordó de nada. Y es más, también quiero aprovechar, porque sé que ya es breve el tiempo que tenemos, para aclarar también de que el equipo de abogadas liderada por la abogada Irma López están trabajando ad honorem, sin cobrar ningún honorario. Y yo quiero pedirle al pueblo hondureño que se solidarice para poder cubrir gastos, porque yo quiero llegar hasta las últimas consecuencias. No es dinero para abogados, es dinero para investigación, para movilizarse, y porque ella tiene que movilizarse y necesitamos ayuda. Correcto. Ayer consultaba a mis compañeras que le preguntaran a los policías si estos policías, 12, no sé cuántos, en esa posta son nuevos del Instituto Técnico Policial. ¿Qué formación tienen? Porque también uno debe reflexionar. 4 años tienen, Renato. 4 años tienen. Lo verifiqué. 4 años. De haber ingresado a la policía. De haber ingresado a la policía. Y el Instituto Técnico son aquellos cuyo requisito era tener secundaria al menos para entrar a la policía. Sí, es correcto, es correcto. Sí. Es correcto. Porque miren que no siempre los niveles educativos hacen de un servidor público idóneo, ¿eh? Correcto. No siempre el nivel educativo. Debería haber
más idoneidad entre más educación, pero no siempre garantizamos eso, desafortunadamente. Licenciado Renato. Sí, Irma. Sí, abogada. Quisiera aclararle también al pueblo hondureño que gracias a toda la presión que ha tenido y que se ha manifestado el pueblo de Intibucá, hemos recibido respuesta del Ministerio Público a nivel de cúpula en el sentido que nos han enviado 2 brillantes abogados fiscales con especialidad en derechos humanos que tienen carrera dentro del Ministerio Público para participar como fiscales acusadores en este caso. Tenemos ya el equipo de fiscales, tenemos a la agencia de investigación ATIC, también ya sentada en esta ciudad de La Esperanza, del cual estamos haciendo un equipo, todos juntos trabajando para un mismo objetivo, que buscar justicia. Mañana. Eso quiero hacerlo. Y también quiero aclararle al pueblo hondureño y especialmente al pueblo de Intibucá. No es incendiando las calles que vamos a encontrar la justicia. Queremos luchar de una forma pacífica, siendo perseverantes en exigir justicia, pero no queremos incendiar las postas policiales ni los centros comerciales. No queremos. Intibucá es un pueblo de paz. Y los que participaron en este hecho delictivo no es toda la Policía Nacional, son elementos que pertenecen a la Policía Nacional. En ese sentido, debe de ir dirigida la investigación a los autores partícipes, sean encubridores, autores directos en el hecho que se investiga. No vamos a condenar a toda la Policía Nacional, porque hay muy buenos elementos dentro de la Policía Nacional, hombres y mujeres íntegras, pero a las personas que participaron en este hecho delictivo, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias en este proceso investigativo. Y calma, pueblo, calma, pueblo. No es que vamos a correr con el requerimiento fiscal solo para irlo a presentar. No, un momentito. Vamos a hacer las cosas bien. Vamos a hacer una investigación exhaustiva para cuando vayamos a los tribunales tengamos toda la prueba de peso convincente al juez. No vamos a correr. No vamos a correr. Esa carrera era cuando el cadáver estaba en el hospital, como lo dijo el ilustre abogado que me antecedió, el abogado penalista Luis Romero. Era ir a desalojar el fiscal a todos los miembros de esa posta policial y apoderarse de esa escena del crimen, porque ahí fue la escena del crimen. La escena del crimen fue la posta policial, la celda. Debieron, como dice el abogado Luis Romero, como lo dice Gonzalo Sánchez, expertos en la materia, haber desalojado y haberlos mandado a otro lado y apoderarse o empoderarse de esa celda, porque esa era la escena del crimen. No se hizo en aquel momento. Ya no nos vamos a poner a llorar. Justicia vamos a hacer para que este caso siente precedentes y las personas que son funcionarios públicos se deben al pueblo y el pueblo va a pagar la indemnización por la violación a los derechos humanos que hoy le hicieron a una hija de Intibucá. Y ahora no solo es Intibucá el que va a pelear eso. El mundo entero se va a abocar a esta causa. El mundo entero. Que se pongan a temblar los que cometieron este delito, porque Keila Patricia Martínez va a ser una héroe. Su causa, su muerte, va a servir para demostrar que en Honduras y que Honduras es un Estado de Derecho. Y hoy por hoy vamos a sentar las bases. Y espero que a mí no me vayan a matar. Espero que a mí no me vayan a matar, ni vayan a matar a mi familia, porque a mí no me van a callar. Mi seguridad personal y la de mi familia está en juego. Y la de la familia
de su madre, que esta mujer trabaja en España para sostener a su familia. Por favor, señor comisionado de la Policía Nacional, usted es el primer llamado a que las pruebas no se encubran. Confiamos que usted es un hombre recto. Esa es la esperanza que tenemos. La justicia, licenciado Renato. Brillante la participación de estas dos mujeres. A la doctora Yulisa Villanueva, Migdonia Ayestas, dos brillantes y valientes mujeres. Gracias por estar ahí en este programa hoy. Gracias, licenciado Renato, por invitarnos. Claro, y desde aquí nos hacemos eco de sus palabras también para que haya justicia en el caso. Miren que mientras hablamos del caso de Keila, aquí la doctora me está mostrando una fotografía de una mujer que ha sido asesinada hace algunos minutos en un vehículo en el Progreso. Migdonia, repítame el número de femicidios este año. Mire, es lamentable las muertes violentas de mujeres. Vea usted que es una práctica cultural que año con año pierden la vida muchas mujeres. Desde el 2005 hasta octubre del 2020 han perdido la vida 6.405 mujeres. Y este año, en estos días, ya van 30 mujeres las que han perdido la vida con la de El Progreso. Y esto es lamentable porque no vamos a decir que son mujeres que pierden la vida porque estaban en el narcotráfico, eso no es cierto. Cuando hacemos los estudios y analizamos los tipos de femicidios y establecemos con pericias y análisis, se establece que en promedio, por ejemplo, en el 2019, de 404, solo 8 mujeres estaban involucradas en actividades delictivas, andaban drogas y demás. La mayoría, y ahí quiero hacer un paréntesis, la mayoría, por ejemplo, del 2012 al 2019, que fueron 3.889 muertes violentas, el 60.3% fueron femicidios. Es decir, su pareja, su compañero sentimental, su exnovio, su novio o alguien que estaba enamorado de ojos de esa mujer, le quitó la vida. Vemos en el caso de Lloro, yo le decía a una amiga periodista, y ya le viste el brazo del hombre que capturaron, andaba la fotografía de una mujer y tatuado. Pero la pregunta es, ¿para qué se tatúan el rostro de una mujer cuando realmente lo que quieren es matarla? ¿O es que la quieren preservar en el brazo y no con la vida de ella? Esa mujer de Lloro dejó 2 niños que quedan en situación de orfandad. Pero veamos, la mayoría de las muertes violentas, si lo vemos por departamentos, que hay otra imagen ahí, es en los departamentos de Francisco Morazán, es el departamento más femicida y sobre todo el municipio del Distrito Central. Luego sigue Lempira y Olancho en el 2020, que tenemos datos hasta el mes de octubre porque no hemos concluido el proceso de investigación, porque cuando pasan cosas así o cuando hay cambios de mando en la policía se cierran a no querer dar información y no hacer con la celeridad del caso los procesos de validación del observatorio. Estamos hasta el mes de octubre del año pasado. Luego sigue Lempira y Olancho, Colón con 13, Cortés 52 casos. Es el segundo departamento más violento para las mujeres. Y ahí tenemos que hablar de Choloma, de San Pedro Sula, que son estos municipios que tienen mayor violencia homicida. El siguiente gráfico nos muestra 10 municipios que hay más violencia y son el Distrito Central, que tiene 74. De 81 muertes violentas de mujeres que ocurrieron en el departamento de Francisco Morazán, el 74 casos son en el Distrito Central. En San Pedro Sula, de 52 que tiene Cortés,
24 casos son en San Pedro Sula. Luego en Choloma hay 12, Catacamas 11, La Ceiba, El Progreso, Comayagua, Gracias, Villanueva y Tocoa. Estos son los 10 municipios donde más violencia homicida. Y por eso es que decimos que es una práctica cultural que afecta la dignidad y los derechos humanos de las mujeres, porque son en todas las edades, o sea, de 0 a 74 años, las matan hasta por las herencias a las mujeres. Y eso se vuelve un problema. Y además de eso, es el instrumento, es el arma de fuego. Y quiero que pongan la última fotografía que me pareció interesante, porque son todos los nombres, que normalmente el observatorio no hace eso, la anterior, todos los nombres de las mujeres que han perdido la vida en este país en este año. Y ahí tenemos a Leonora, a Alda Flores, a Keila Patricia Martínez, a Griselda Rosales, a Lidia Majano, que es la de Lloro, a Bernarda Hernández, Bessie Alvarado, a Jocelyn Yadira Sierra, que es la niña de 15 años de Roatán. Y esta niña, o sea, la violaron, la mataron, la citaron. ¿Y qué pasa? ¿Cómo va la investigación? Y miren, yo quiero contradecir un poco a la abogada. Si no es por la demanda social del movimiento de mujeres que va y protesta, y estoy de acuerdo en que no hay que quemar la cárcel, que no hay que quemar la cárcel, porque esa es una escena de crimen y hay que preservarla, con lo que tenga todavía, pero que la demanda social da para que se investiguen, para que el Estado resuelva. Miren, la población pone los muertos, pero ¿qué es lo que debe poner el Estado? Debe poner la investigación, y muchos de estos casos quedan PIP, pendientes de investigación policial, y nunca se resuelven. Y ahí es donde está. Miren, en el 2019 ocurrieron 404 muertes violentas de mujeres. ¿Saben cuántas llegaron a judicializar? 22. ¿Qué significa? El 4% se judicializó. Entonces, si lo vemos al contrario, es 96% de impunidad. Y ahí es donde está el problema en Honduras. No pasa nada entonces cuando matan a una mujer, porque creen los hombres que tienen el derecho de la vida, de castigarla, agredirla, violarla, hasta matarla. Y ahí es donde se vuelve un caso insigne, cuando no es un hombre cualquiera, no son hombres cualquiera, son autoridades, son funcionarios los que estaban para preservar la vida de Keila y aparece muerta. Y entonces la pregunta es, ¿quiénes son los responsables? Es la institucionalidad. ¿Por qué? Porque ellos le dan la arma, porque ellos le dan la formación, porque a ellos les pagan para que hagan una función. Y la función es el de preservar la vida. Y ahí es donde no cumplieron esa función. Pero en este asunto de la reingeniería, de la depuración, de la transformación de la policía, mejor les va a resultar en casos así como estos, y si sus agentes están involucrados, admitir el crimen y ponerlos inmediatamente a la orden de las autoridades. Se lo decía al nuevo inspector de la policía, al comisionado Yair Mesa: si en este caso están involucrados policías, pónganlos inmediatamente a la orden de los tribunales, admitan el error de algunos de sus agentes, que eso vale más en el proceso de mejoramiento de su imagen y de transformación de la policía, que encubran tratando de hacer creer que todas son buenas peritas en la policía. Ningún gremio tiene gente perfecta. Entonces, les conviene, admitan los errores, a la orden de los tribunales, los agentes que cometan esos errores. Ustedes admitir el error como institución, porque al final son los que forman, y pedir perdón a la sociedad. Eso les queda mejor que omitir crímenes, porque miren en la situación en que están. La doctora Yulisa Villanueva interviene inmediatamente después de esta pausa comercial, en la que van a intervenir todos brevemente para su comentario final. Amplíalas ingresando a tunota.com. Ok, estamos llegando al final de este programa. Seguramente habrán muchos más de este caso que solo refleja la situación de las féminas en el país y de la violencia y de los problemas estructurales de institucionalidad que tenemos en Honduras y de eficiencia.
Para concluir, un minuto para cada uno de mis invitados, doctora Yulisa Villanueva. Yo creo que es un momento importante para reflexionar sobre lo que es la institucionalidad y la recuperación, como decía el abogado Romero, del Estado de Derecho. La independencia de las instituciones y la responsabilidad en actuar, sobre todo en estos temas que ameritan justicia social, es decir, que la Fiscalía y los entes que investigan, los operadores de justicia, actúen con eficiencia, es necesario. Honduras claramente se define como un estado feminicida, es decir, no da respuesta a las muertes violentas de mujeres homicidas, y en este momento el 95-96% de impunidad nos aclara que es necesario investigar más allá de la presión de la gente, sino por una obligación y un compromiso. Urgen reformas legislativas que vayan apegadas a promover la ciencia y la verdad científica para que haya justicia social. Muchas gracias, doctora Yulisa Villanueva. Don Gonzalo Sánchez. Bien, yo solo nuevamente solidarizarme con la familia y que se lleve una investigación minuciosa, que no queden cabos sueltos, y si estas personas son responsables, que se les aplique todo el peso de la ley, siempre y cuando, repito, se haga una investigación objetiva y minuciosa. Muchas gracias, abogado. Luis Romero. Okay. Únicamente que como sociedad esperamos una investigación en este caso y en todos los casos imparcial y confiable. Que para que esto se dé, se tienen que respetar tanto los derechos de las víctimas como los derechos de los investigados, de los acusados, que se debe respetar el estado de inocencia y que la ciudadanía en este momento lo que necesita es prudencia. Confiemos en el sistema, en que va a empezar a funcionar bien, que el Estado tiene que empezar a dejar actuar selectivamente y empezar a actuar de una forma imparcial como lo manda la Constitución. Que aquí los funcionarios públicos no se deben a sus intereses, sino a las leyes. Y que cuando empecemos a obedecer lo que nos establecen las leyes, como país, vamos a empezar a mejorar. Y el pueblo hondureño, pues en tiempos de pandemia, solo le puedo pedir que abogado Luis Romero. Migdonia, y estas. En principio, un abrazo solidario a la madre. Créame que yo comparto sus sentimientos porque no me quisiera ver en esa situación, pero también es un llamado a el Estado de Honduras, a los hombres, a las mujeres, que no se vale justificar la violencia contra las mujeres, que es necesario desarrollar investigación científica criminal consecuente, para empezar, objetiva, que nos permita esclarecer. Y ahí es donde se vuelve un problema cuando nuestras autoridades, que debienen brindar seguridad y justicia, realmente no la están dando. Por eso es que aplaudimos que el Ministerio Público haya salido a poder definir en su autopsia qué es lo que estaba pasando, porque eso nos da luces para saber que sí puede haber una investigación criminal que dé cuenta de la realidad del país. Gracias, Migdonia. Y me despido también de doña Norma Rodríguez y de la abogada Irma López. Unos 30 segundos, doña. Sí, yo agradecer enormemente al pueblo hondureño, a este canal, y también a Henry Fiellos, que es el corresponsal de aquí de La Esperanza Intibucá, y sobre todo pedirle al pueblo justicia, que paguen por la muerte de mi hija, que no quede impune, y que por favor sean honestos, porque vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, y esto va a servir de precedente para que no sigan matando más mujeres inocentes, mujeres indefensas. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Irma. Agradecer en primer lugar a todos los panelistas en este programa, a usted, el licenciado Renato Álvarez, por ser un periodista que está siempre en el momento de la noticia, que informa de una manera sin importarle las consecuencias, usted habla con la verdad. Ese agradecimiento para usted. En primer lugar, solo para finalizar, quisiera dejar muy en claro y motivar a todo el Estado de Honduras que haya fortalecimiento a las instituciones. Este fortalecimiento que está muy débil en las instituciones del Estado.
en la parte investigativa, en toda la parte del Estado hay una debilidad en el fortalecimiento de la institucionalidad. Decirle a las personas que participaron en este delito, no es nada personal contra ustedes porque ni los conocemos, que será la prueba científica que hoy va a hablar. Es el cadáver de Keila Patricia que va a contar todo lo que ustedes le hicieron. Vamos a basarnos en prueba científica, en una investigación exhaustiva. Agradecimiento a los fiscales valientes que están aquí, a la agencia de investigación ATIC que ha dicho presente en este caso. Mi agradecimiento al titular y a todo el equipo. Muy bien. Y decirle al pueblo de Intibucá, no bajemos los brazos, sigamos esta lucha. Hoy fue Keila, mañana puede ser usted o un miembro de su familia. Levantemos los brazos en una manifestación pacífica, pero que la voz se escuche a nivel mundial. Hoy es el inicio del principio de la justicia. Muchísimas gracias. A usted, abogada. Irma López, a todos ustedes, en especial dentro y fuera de la República. Las mañanas del 5 aquí en la pantalla líder. A continuación.